Gato Pérez fue el rey indiscutible de la rumba catalana. Pero, ¿qué pasaba realmente cuando las luces se apagaban y este genio argentino se enfrentaba a sus demonios personales más oscuros en la soledad de su alcoba? Hoy vamos a descubrir cómo el hombre que revolucionó la música barcelonesa terminó siendo víctima de una industria voraz y de sus propias dependencias químicas que lo arrastraron hacia un viaje sin retorno a una edad insultantemente temprana. Porque sus managers y promotores lo obligaron a subir al escenario cuando su pecho ya enviaba señales de un evento catastrófico inminente que todos decidieron ignorar por codicia. Quédate para conocer los detalles de su ruina financiera, provocada por traiciones de socios con sonrisas de tiburón, y la verdad sobre esos amores prohibidos y amistades íntimas que desaparecieron en cuanto su salud se quebró. Pasó de ser el felino ágil de las 7 vidas, adorado por multitudes, a convertirse en un fantasma que grababa sus últimos testamentos musicales con apenas un hilo de voz y un corazón en ruinas, mientras los directores de las discográficas se frotaban las manos esperando el desenlace fatal para lucrarse con su memoria. ¿Fue su partida de este mundo una simple fatalidad biológica o el precio último de un pacto con la noche y sus sustancias prohibidas que nadie se atrevió a detener? No te muevas de tu asiento, porque lo que estamos a punto de revelar sobre el verdadero calvario del Gato Pérez y los secretos que su entorno intentó sepultar bajo el ritmo de la rumba te dejará sin aliento hasta el último segundo de esta emisión especial. Imaginen por un momento el brillo cegador de los focos de la sala celeste, el aroma a tabaco y perfume barato que flotaba en el ambiente de la Barcelona de finales de los años 70. Allí estaba él, el gato, sudando bajo su chaqueta de cuero, moviendo las manos con una agilidad casi sobrenatural, mientras una multitud entregada coreaba sus canciones. Parecía el hombre más feliz del planeta, el dueño absoluto de la noche barcelonesa, un ser bendecido por el ritmo y la fortuna. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y desparpajo se escondía una realidad que muy pocos se atrevían a mencionar en voz alta. Su pecho era una bomba de tiempo, un mecanismo delicado que empezaba a fallar bajo la presión de una vida vivida a 1000 revoluciones por minuto. Mientras el público aplaudía, él sentía punzadas que prefería ignorar, pinchazos de advertencia que su orgullo y su pasión le impedían escuchar. Era el contraste macabro entre la fiesta pública y el calvario privado. ¿Cómo es posible que un hombre tan joven, con apenas 30 años, estuviera ya marcado por el destino? Hoy vamos a explorar esos rincones oscuros de su biografía que la industria musical siempre prefirió mantener en la penumbra. Hablaremos de sus demonios personales, de esos hábitos que desgastaron su salud y de las traiciones de alcoba que terminaron por quebrarle el espíritu mucho antes de que su músculo vital decidiera dejar de funcionar. Les prometo que hoy saldrán a la luz hechos poco conocidos, revelaciones que harán que vean su música con una perspectiva totalmente diferente y sobrecogedora. Para entender el origen de este genio atormentado, debemos retroceder en el tiempo y cruzar el inmenso océano Atlántico hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires, en el año 1951. Eran tiempos convulsos en Argentina, un país que se debatía entre la esperanza y la incertidumbre, bajo la sombra de figuras políticas que lo marcaban todo. Xavier nació en un hogar donde la disciplina y las expectativas eran altas. Un entorno que, lejos de fomentar su espíritu artístico, parecía querer encasillarlo en una existencia gris y predecible. Su padre, un hombre de carácter firme y principios inamovibles, veía con recelo la sensibilidad extrema de su hijo. Desde muy pequeño, el niño Xavier mostró una tendencia a la melancolía que no encajaba con la imagen de fortaleza que se esperaba de él. Se cuenta que pasaba horas observando el movimiento de la ciudad desde su ventana, absorto en pensamientos que nadie lograba descifrar. ¿Hubo algún trauma infantil, alguna herida profunda en el seno familiar que marcó su carácter para siempre? Algunos dicen que la rigidez de su crianza fue el caldo de cultivo para su posterior rebeldía, una huida hacia adelante que lo llevaría a buscar refugio en la música, ese lenguaje prohibido que en su casa se consideraba una distracción peligrosa. Aquella tristeza prematura, ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar, se instaló en sus ojos y nunca lo abandonó, ni siquiera en sus momentos de mayor gloria.
Fue en las calles de Buenos Aires donde empezó a forjarse el alma del poeta, pero también donde se plantaron las semillas de una insatisfacción crónica que lo acompañaría hasta su viaje sin retorno. Corría el año 1966, cuando la vida del joven Xavier dio un vuelco dramático y definitivo. Con apenas 15 años, se vio obligado a abandonar sus raíces, sus amigos y sus recuerdos para emprender una huida hacia una España que todavía vestía de luto y silencio bajo un régimen de hierro. El viaje transatlántico fue una travesía llena de miedos y silencios compartidos. La versión oficial siempre habló de una búsqueda de mejores oportunidades económicas para la familia, pero en los mentideros de la época siempre se rumoreó que había motivos más oscuros detrás de esa partida tan repentina. ¿Estaba la familia Pérez huyendo de deudas que no podían pagar o de fantasmas políticos que empezaban a acecharlos en la noche argentina? Al llegar a Barcelona, el choque fue brutal. De la vibrante y cosmopolita Buenos Aires pasaron a una ciudad que, en aquel entonces, se sentía asfixiante y gris, donde cada gesto era vigilado y cada palabra medida. El adolescente Xavier, con su acento sureño y su mirada desafiante, se convirtió de inmediato en un extraño, un forastero en una tierra que no lo recibía con los brazos abiertos. Esta sensación de desarraigo absoluto fue el detonante de su transformación. Se negó a encajar en los moldes tradicionales de la sociedad española de la época, rechazó los estudios convencionales y comenzó a frecuentar los rincones menos recomendables de la ciudad condal. Fue en ese aislamiento donde empezó a forjar su identidad como el rebelde sin causa que, años más tarde, revolucionaría la escena musical, pero a un costo emocional que empezaría a pasarle facturas invisibles a una edad demasiado temprana. La Barcelona de finales de los años 60 era un laberinto de luces y sombras, y el joven Xavier decidió sumergirse de lleno en sus profundidades más oscuras. Lejos de la mirada vigilante de sus padres, comenzó a explorar la noche barcelonesa, un mundo de callejones estrechos en el barrio gótico donde el humo de los cigarrillos y el olor a humedad creaban una atmósfera de clandestinidad irresistible. Allí, entre músicos olvidados y personajes de la vida galante, empezó a entrar en contacto con las tentaciones que marcarían su destino. La falta de dinero era una constante. Se dice que pasó días enteros alimentándose solo de café y pan, gastando lo poco que tenía en comprar vinilos de jazz y blues que devoraba con la ansiedad de quien busca una tabla de salvación. Tuvo que aceptar trabajos que hoy consideraríamos denigrantes, desde fregar suelos en locales de dudosa reputación hasta hacer recados para individuos que operaban al margen de la ley. Estas experiencias endurecieron su piel, pero también empezaron a erosionar su salud. Las malas noches, la alimentación deficiente y el estrés de vivir al día comenzaron a dejar huella en su constitución física. Fue en estos refugios subterráneos donde se gestaron sus primeros hábitos destructivos, esas dependencias que, aunque en aquel momento parecían simples travesuras de juventud, terminarían convirtiéndose en los demonios personales que lo arrastrarían hacia el abismo. La ciudad parecía querer devorarlo bocado a bocado, y él, en lugar de retroceder, se entregaba cada vez más a ese torbellino de bohemia y peligro. Sus primeros intentos de triunfar en el mundo de la música estuvieron marcados por la amargura del fracaso y el sabor metálico del rechazo. Xavier intentó formar bandas de rock y jazz, géneros que en aquel momento se consideraban la cúspide de la sofisticación, pero la realidad fue un muro infranqueable. Las peleas de egos dentro de los grupos eran constantes, y los bolsillos siempre terminaban vacíos al final de la jornada. Se enfrentó al desprecio humillante de los productores de la época, esos hombres de traje y corbata que, desde sus despachos lujosos, le decían que su estilo era demasiado extraño, que su voz no tenía la potencia necesaria y que ese joven extranjero de mirada cansada no tenía lo que se requería para ser una estrella. Cada no era una puñalada en su orgullo. Cada puerta cerrada aumentaba su soledad abrumadora en una ciudad que seguía sintiéndola ajena. Hubo noches en las que Xavier, desesperado y sin un solo real en el bolsillo, se planteó seriamente abandonarlo todo y regresar a su país natal, derrotado y humillado. La presión psicológica de no cumplir con las expectativas que él mismo se había impuesto empezó a manifestarse en episodios de profunda angustia. Sin embargo, algo en su interior, una fuerza indomable que él mismo no alcanzaba a comprender, le impedía rendirse.
Estaba en el punto más bajo de su existencia, caminando por el filo de la navaja, sin sospechar que el destino le tenía reservado un encuentro fortuito que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la música española para siempre. Pero para llegar a esa luz, primero tuvo que atravesar el túnel más oscuro de su propia desesperación. Pero no nos detengamos solo en la superficie de esta historia, porque lo que sucedió en las calles empedradas del barrio de Gracia fue mucho más que un simple descubrimiento musical. Fue una colisión de dos galaxias que nunca debieron tocarse. Imaginen la escena con total nitidez. Xavier, el argentino de mirada lánguida y formación intelectual, caminando con sus botas desgastadas por la plaza de la Virreina, sintiéndose un extraño en un mundo de sombras. De repente, el sonido de una guitarra rompe el aire denso de la tarde. No es el rock que él conocía, no es el jazz sofisticado que intentaba emular, es algo primario, algo que golpea directamente en la boca del estómago. Allí, en un rincón donde las sábanas blancas colgaban de los balcones como banderas de una rendición pacífica, un grupo de hombres de tez morena y manos curtidas hacía magia con la madera y las cuerdas. Era la rumba catalana en su estado más puro, más salvaje. ¿Qué sintió Xavier en ese preciso instante? Fue un flechazo, una epifanía cargada de peligro. Los puristas del género lo miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Qué hacía ese payo extranjero, ese hombre de mundo, observando con tanta fijeza el tesoro sagrado de la comunidad gitana? Hubo momentos de tensión, palabras susurradas en una lengua que él no terminaba de comprender, pero que hablaban de una exclusividad que él estaba decidido a romper. La fascinación se convirtió en una obsesión enfermiza. Xavier no quería simplemente escuchar, quería poseer ese ritmo, quería que ese ventilador de la guitarra, ese movimiento frenético de la mano que imita el giro de las aspas, fuera el motor que impulsara sus propias penas. Sin embargo, este acercamiento no fue gratuito. Para ser aceptado en aquellos círculos cerrados, tuvo que demostrar una lealtad que iba más allá de lo profesional. Se dice que tuvo que pasar pruebas de fuego en las verbenas populares, bebiendo hasta el amanecer para demostrar que su sangre, aunque argentina, podía arder con el mismo fuego que la de ellos. Pero cuidado, porque en ese deseo de integración se escondía la semilla de su propia destrucción. Al intentar mimetizarse con un mundo que vivía bajo sus propias leyes de exceso y pasión, Xavier empezó a descuidar los avisos de su propia naturaleza. La rumba era una amante exigente que no permitía el descanso, y él, en su afán de ser el más gitano entre los gitanos, comenzó a forzar una maquinaria física que ya presentaba las primeras grietas invisibles. ¿Fue este encuentro la salvación de su carrera o el inicio del fin de sus días? Lo cierto es que en Gracia, entre palmas y jaleos, nació algo nuevo, pero también se firmó un contrato con la fatalidad que no admitía letra pequeña. Y así, bajo el amparo de la luna barcelonesa y entre el humo de los locales donde se gestaba la leyenda, surgió el nombre que lo perseguiría hasta el último de sus suspiros. Olviden a Xavier Patricio. Denle la bienvenida al gato. ¿Por qué este apodo? Algunos dicen que era por su forma de caminar, siempre sigiloso, como si estuviera acechando una presa que solo él podía ver. Otros, más cercanos a la realidad de su vida privada, aseguran que se debía a sus hábitos estrictamente nocturnos. El gato Pérez no conocía la luz del sol más que para irse a dormir cuando el resto del mundo comenzaba su jornada. Se convirtió en una criatura de los tejados metafóricos de la ciudad, un ser que encontraba su verdadera esencia cuando los faroles de gas se encendían y las sombras se alargaban. Pero hay una carga mucho más oscura en este bautismo de la noche. En nuestra cultura se dice que los felinos tienen 7 vidas, una creencia que él mismo empezó a alimentar con una actitud temeraria ante la existencia. Se sentía invulnerable, pensaba que siempre habría una oportunidad más, un salto audaz que lo salvaría del abismo en el último segundo. Era una forma de burlar al destino, de reírse en la cara de esa fragilidad que lo acompañaba desde niño. Esta nueva identidad le permitió liberarse de las ataduras de su educación estricta en Buenos Aires. Bajo la piel del gato, podía ser el seductor, el rebelde, el hombre que no temía a las consecuencias de sus actos. Pero, ¿qué ocurre cuando un hombre empieza a creerse su propio mito?
La psicología de Xavier se fracturó. Por un lado, estaba el artista brillante que todos admiraban, y por otro, el hombre de carne y hueso que empezaba a notar cómo cada una de esas supuestas 7 vidas se le iba escapando entre los dedos con cada noche de desenfreno. La transición fue total. Cambió su forma de vestir, adoptando esas chaquetas que parecían una segunda piel, y su mirada adquirió ese brillo felino, mezcla de inteligencia y una profunda, muy profunda tristeza. Pocos sospechaban que, bajo esa apariencia de cazador nocturno, se escondía una presa que ya estaba siendo acosada por los demonios de la salud. Se cuenta que en sus caminatas solitarias por el barrio chino, a menudo se detenía, llevándose la mano al pecho, esperando que ese latido errático volviera a su cauce. Pero en cuanto alguien se acercaba, él recuperaba la postura, lanzaba una sonrisa de medio lado y seguía adelante, interpretando el papel que él mismo se había asignado. El gato estaba en la calle, y la ciudad no podía dejar de mirarlo, sin saber que estaban asistiendo al prólogo de una tragedia que nadie quería escribir. Pero no todo era música y poesía en la vida del recién bautizado Gato Pérez. Para sostener ese estilo de vida, para mantenerse en la cresta de una ola que amenazaba con romper en cualquier momento, tuvo que rodearse de compañías que hoy harían estremecer al más valiente. Los clubes de dudosa reputación se convirtieron en su oficina, lugares donde el aire era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo y donde los negocios se cerraban con un apretón de manos y un brindis con sustancias que nublaban el juicio. En esos antros, donde la vida galante campaba a sus anchas, el gato aprendió que el éxito tenía un precio que no siempre se pagaba con moneda de curso legal. Hubo favores ocultos, deudas de gratitud con personajes que operaban en las sombras de la ciudad condal, individuos que no aceptaban un no por respuesta. Se rumorea que en más de una ocasión sus actuaciones fueron el telón de fondo para encuentros que habrían escandalizado a la sociedad de la época. ¿Qué tipo de compromisos adquirió el artista para poder seguir grabando, para que su música sonara en las emisoras más importantes? El mundo de la farándula es un nido de víboras, y él, a pesar de su astucia felina, no siempre supo esquivar los colmillos. Surgieron amistades interesadas, personas que se acercaban a él buscando un poco de su brillo, pero que a cambio le ofrecían una ruta directa hacia hábitos destructivos. Se habla de noches que duraban 72 horas, de viajes sensoriales financiados por mecenas de moral distraída que veían en el gato al bufón perfecto para sus fiestas privadas. Estos escándalos, aunque silenciados por los grandes medios de entonces para proteger la gallina de los huevos de oro, empezaron a filtrarse en los mentideros de los barrios bajos. La imagen del poeta maldito empezó a cobrar un tinte mucho más oscuro. Su salud, ya debilitada por años de mala alimentación y estrés emocional, comenzó a resentirse de manera alarmante. Los episodios de fatiga extrema eran cada vez más frecuentes, pero él los ocultaba tras una cortina de euforia artificial. Estaba viviendo por encima de sus posibilidades biológicas, quemando el combustible de toda una vida en apenas una década. Y mientras tanto, sus supuestos amigos aplaudían cada uno de sus excesos, alentándolo a cruzar líneas rojas de las que no hay retorno. Fue una época de luces de neón y sombras muy largas, donde cada aplauso escondía una advertencia que el gato, ebrio de su propio carisma, decidió ignorar sistemáticamente. Llegamos así a la creación del verdadero monstruo musical, a ese momento en que el gato decidió que no bastaba con copiar la rumba, sino que tenía que destruirla para volverla a construir a su imagen y semejanza. Fue un proceso doloroso, casi quirúrgico. Se encerraba en su estudio durante días enteros, ignorando las llamadas de su familia y los ruegos de quienes realmente lo querían. Estaba obsesionado con fusionar ese ritmo gitano con la salsa que le recordaba a sus raíces latinas y con el rock que había sido su primer amor. Pero esta innovación fue vista por muchos como una traición, una herejía que merecía el castigo del olvido. La crítica conservadora, esos hombres que se creían los guardianes de las esencias, lo atacaron con una ferocidad inaudita. Lo llamaron impostor, dijeron que estaba ensuciando un género sagrado con influencias extranjeras. ¿Cómo se atrevía un argentino a decirles cómo debían sonar sus calles? Estas críticas hicieron mella en su psique ya de por sí atormentada. El gato, que buscaba desesperadamente la aprobación y el sentido de pertenencia, se sintió una vez más como el niño extraño de Buenos Aires.
Para combatir ese sentimiento de rechazo, se refugió aún más en sus sesiones de creación nocturna, impulsadas por el uso de medicinas peligrosas y estimulantes prohibidos que le daban la ilusión de una energía infinita. Fue en esas noches de encierro, bajo la luz mortecina de una lámpara de flexo y rodeado de ceniceros desbordados, donde compuso sus obras más inmortales, pero también donde terminó de sentenciar su corazón. Se dice que hizo un pacto silencioso con sus propios demonios. Entregaría su bienestar físico, renunciaría a una vejez tranquila, a cambio de encontrar ese sonido único que lo sacaría definitivamente de la miseria y lo elevaría al panteón de los grandes. Era una apuesta de todo o nada. El esfuerzo intelectual y emocional fue sobrehumano. Analizaba cada motivo musical, cada palabra de sus letras, buscando una perfección que se le escapaba entre los dedos. Su cuerpo empezó a enviar señales de socorro, sudores fríos en mitad de la noche, taquicardias que lo dejaban paralizado en su silla, pero él las interpretaba como el precio justo por la genialidad. Estaban haciendo un nuevo género, la rumba de autor, pero el autor se estaba desvaneciendo en el proceso, convirtiéndose en un espectro que solo vivía a través de sus canciones. El monstruo musical ya estaba aquí, pero el hombre que lo habitaba empezaba a ser solo un recuerdo. Y entonces, como un trueno en una tarde de verano, llegó el estallido de la fama con el lanzamiento de su álbum Cara Bruta. Fue un fenómeno que nadie pudo prever, una explosión de color en una España que todavía estaba aprendiendo a vivir en libertad. De la noche a la mañana, el Gato Pérez pasó de ser un secreto a voces en los callejones de Gracia a convertirse en la cara más visible de la modernidad barcelonesa. Sus canciones sonaban en todas las radios, desde las peluquerías de barrio hasta las fiestas más exclusivas de la burguesía catalana. El éxito fue tan repentino que lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. De repente, aquel hombre que había pasado hambre y frío se encontró con las manos llenas de billetes de 1000 pesetas, con contratos discográficos que prometían cifras astronómicas y con una legión de seguidores que lo perseguían por las calles. Pero, ¿estaba Xavier preparado para este nivel de exposición? La respuesta corta es no. El dinero, lejos de traerle la paz que tanto ansiaba, se convirtió en una nueva fuente de angustia. No sabía gestionar su patrimonio, realizaba gastos extravagantes en trajes de seda, en cenas pantagruélicas para amigos que desaparecían al amanecer y en inversiones absurdas que solo buscaban llenar un vacío emocional que no tenía fondo. La moda de la época lo abrazó. Esas chaquetas de solapas anchas, las gafas oscuras incluso bajo la lluvia, el aire de estrella descuidada. Pero detrás de ese glamour de vinilo, su mente estaba en un estado de alerta constante. La fama es una droga mucho más potente y peligrosa que cualquiera de las sustancias que él consumía. La presión por mantenerse en la cima, por no decepcionar a un público que ahora le exigía ser el alma de la fiesta las 24 horas del día, lo empujó a un estado de agotamiento crónico. Su psique comenzó a resentirse, sufría ataques de pánico antes de salir a escena, momentos de una timidez paralizante que solo lograba vencer con la ayuda de ayudas externas. El contraste era brutal. Para el mundo, él era el rey de la alegría, el hombre que hacía bailar a las masas. Para sí mismo, era un impostor que temía ser descubierto en cualquier momento, un equilibrista que caminaba sobre un cable de acero sin red de seguridad. Este éxito fulgurante fue la culminación de sus sueños, pero también el catalizador que aceleró el proceso de degradación de su órgano vital. El ritmo de las giras, los viajes constantes en furgonetas incómodas, la falta de sueño y la alimentación desastrosa fueron el cóctel Molotov que terminaría por estallar en su pecho apenas unos años después. La fama no lo salvó. Lo puso en el centro de un escenario donde todos pudieron ver cómo su luz empezaba a parpadear. Pero no todo lo que brilla es oro debajo de los focos de la gran ciudad, y el gato, a pesar de su agudeza felina, estaba a punto de descubrir que en la cima de la montaña el aire es mucho más frío y los amigos son mucho más escasos. Imaginen por un instante aquellos despachos revestidos de madera de caoba, donde el humo de los puros más caros creaba una neblina artificial que ocultaba las verdaderas intenciones de hombres con sonrisas de tiburón. Eran los managers,
los promotores, los dueños de los sellos discográficos que veían en aquel argentino brillante no a un artista con un mensaje, sino a una mina de oro que debía ser explotada hasta la última gota. Los contratos que se deslizaban sobre aquellas mesas de cristal estaban escritos con una letra tan pequeña que solo un experto en leyes o un alma desconfiada habría podido descifrar las trampas ocultas. Xavier, impulsado por esa necesidad casi infantil de ser aceptado y por la urgencia de dejar atrás la miseria de sus primeros años en Barcelona, firmaba con la rapidez del que cree que ha encontrado el paraíso, pero lo que estaba firmando, en realidad, eran las cadenas de su propia esclavitud profesional. Se dice que por cada peseta que llegaba a sus bolsillos, otros se quedaban con 99, financiando vidas de lujo a costa de su sudor y su talento. Las traiciones no solo venían de los despachos, en el seno de sus propias bandas, allí donde se suponía que reinaba la hermandad del ritmo, empezaron a surgir grietas profundas. Antiguos compañeros, corroídos por la envidia y el resentimiento, lo acusaban en los pasillos de haberse vendido al sistema, de haber traicionado la esencia de la rumba por un puñado de monedas de plata. Estas puñaladas por la espalda, dadas por aquellos con quienes había compartido el pan y el escenario en los tiempos difíciles, le dolían mucho más que cualquier mala crítica en los periódicos. El aislamiento del artista comenzó a ser una realidad física. Se encontraba rodeado de multitudes que coreaban su nombre. Pero en el camerino, tras cerrar la puerta, la soledad era tan densa que se podía palpar. Esta presión psicológica, este sentimiento de ser una mercancía y no un ser humano, empezó a manifestarse en una desconfianza crónica que lo alejaba de quienes realmente lo apreciaban. ¿Cuántas noches pasó en vela analizando cada palabra de sus supuestos aliados, buscando el rastro de la traición antes de que ocurriera? Su mente, siempre tan ágil para la composición, se convirtió en un campo de batalla donde el miedo y la paranoia empezaban a ganar terreno, desgastando un espíritu que ya cargaba con demasiado peso. Y en ese torbellino de fama y traición, ¿qué lugar quedaba para el amor? ¿Para esa conexión sincera que todos los seres humanos anhelamos? La vida privada del Gato Pérez fue un laberinto de espejos, un secreto a voces que la prensa de la época decidió tratar con una discreción que hoy nos parecería sospechosa. Se hablaba de su magnetismo, de esa mirada que parecía desnudarte el alma, y no era para menos. Su vida galante fue intensa, marcada por encuentros furtivos en apartamentos de techos altos y hoteles de paso donde el tiempo parecía detenerse. Hubo damas de compañía que buscaban el calor de la estrella, amistades íntimas que le ofrecían un refugio temporal contra la tormenta del éxito, pero que rara vez lograban atravesar la coraza que él mismo se había construido. El Gato era un amante de la noche, un hombre que encontraba la belleza en lo efímero, en esos momentos de alcoba donde no había que ser un ídolo, sino simplemente un hombre con miedo. Sin embargo, este ritmo de vida tenía un lado oscuro que pocos se atrevían a mencionar: la incapacidad para mantener un hogar estable, para construir una familia sólida según los cánones de la época, era una herida abierta que sangraba en silencio. Se dice que hubo amores prohibidos, relaciones que la moralidad de aquel entonces no habría permitido sacar a la luz, mujeres que ocuparon un lugar central en su corazón, pero que nunca pudieron aparecer en una fotografía oficial. ¿Era su rumba una forma de pedir perdón a esos corazones que dejó rotos en el camino? Cada vez que cantaba sobre la nostalgia y el desamor, lo hacía desde una experiencia propia y desgarradora. Su única amante fiel terminó siendo la propia música. Una relación tóxica que le exigía todo y le daba a cambio solo ráfagas de felicidad. El vacío emocional que dejaban estos encuentros pasajeros intentaba llenarlo con más trabajo, con más noches de desenfreno, creando un círculo vicioso que erosionaba su estabilidad mental. El contraste entre la imagen del seductor infalible, que proyectaba en sus portadas de discos, y el hombre que regresaba solo a un piso vacío a las 6 de la mañana, es la verdadera tragedia de su existencia. Estaba buscando una mano que le sostuviera en la oscuridad, pero en su lugar encontraba solo aplausos que se desvanecían al apagar las luces. A medida que avanzaban los años 80, el Gato Pérez se convirtió en el monarca absoluto de una corte de falsos admiradores y parásitos de la noche. Era el rey de la rumba, y como todo rey,
tenía a su alrededor a un grupo de cortesanos que solo buscaban alimentarse de las migajas de su gloria. En las fiestas posteriores a los conciertos, donde el vino fluía sin descanso y las sustancias prohibidas circulaban en bandejas de plata invisibles, él era el centro de atención. Pero, ¿quiénes eran realmente esas personas que le reían todas las gracias? Eran individuos que buscaban ser vistos con él, que querían que su estatus social subiera por simple proximidad al genio. Mientras él pagaba las facturas astronómicas de aquellas celebraciones, ellos se dedicaban a adularlo, ocultándole la verdad sobre su propio deterioro. El ritmo de trabajo al que fue sometido en esta época fue sencillamente inhumano. Las giras se encadenaban una tras otra, recorriendo la geografía española en furgonetas que no conocían el descanso, actuando en plazas de toros, teatros y discotecas de mala muerte sin apenas tiempo para una ducha o una comida decente. La industria musical, consciente de que el fenómeno podía ser pasajero, lo exprimió sin piedad. Xavier, atrapado en su papel de animador infatigable, mantenía esa sonrisa congelada frente a las cámaras de televisión, incluso cuando por dentro sentía que sus fuerzas lo abandonaban. La moda de la época lo exigía todo. Debía ser moderno, debía ser tradicional, debía ser la voz de una Barcelona que despertaba de su letargo. El impacto social de su figura era tal que se le pedía opinión sobre política, sobre cultura, sobre la vida misma, cargando sobre sus hombros una responsabilidad que nunca pidió. En este escenario de exigencia máxima, su cuerpo empezó a rebelarse. El agotamiento no era ya solo una sensación de sueño, era una pesadez en los huesos, un dolor sordo que se instaló en sus extremidades y que él intentaba combatir con más cafeína y más de esos hábitos destructivos que sus cortesanos le proporcionaban con tanta generosidad. Nadie, en su círculo íntimo, se atrevía a decirle que parara, que se tomara un respiro, porque el espectáculo debía continuar y el dinero no podía dejar de entrar en las cajas de sus promotores. Estaba rodeado de gente, sí, pero nunca estuvo tan solo como en el trono de su propia fama. Y así, entre el ruido de los aplausos y el tintineo de las copas de cristal, empezaron a escucharse los primeros susurros de la fatalidad. No fueron gritos, fueron señales sutiles, casi imperceptibles, que el cuerpo del artista enviaba como un último aviso antes de la catástrofe. Imaginen la escena. En mitad de una grabación en el estudio, bajo la luz fluorescente que no perdona ni una arruga, el gato se detenía bruscamente, llevándose una mano al pecho y fingiendo que buscaba algo en el bolsillo de su chaleco. Eran las primeras punzadas, esa sensación de que una mano de hierro oprimía su esternón, dificultándole el habla por unos segundos. ¿Qué hacía él ante estos avisos? Los negaba con una obstinación casi temeraria. Atribuía el malestar al cansancio, al exceso de tabaco o a los nervios propios del directo. Sus demonios personales, esas dependencias químicas que ya formaban parte de su rutina, actuaban como un anestésico que silenciaba las alarmas de su organismo. Hubo visitas a médicos complacientes, doctores de la farándula, que, en lugar de realizar un diagnóstico profundo, le recetaban medicinas peligrosas para que pudiera cumplir con sus compromisos profesionales. «Tómate esto y podrás aguantar las 2 horas de concierto», le decían, mientras su sistema cardiovascular pedía a gritos un alto en el camino. La psicología de la negación se apoderó de él. Xavier se sentía todavía el felino de 7 vidas, el argentino invencible que había cruzado el océano para conquistar el mundo. Reconocer que su motor vital estaba fallando habría sido admitir su propia mortalidad, algo que su ego de artista no podía permitirse. El impacto de ver a sus compañeros de generación caer ante enfermedades similares tampoco parecía afectarle. Él se sentía diferente, especial. Sin embargo, en la intimidad de su habitación, lejos de la mirada de sus parásitos y sus cortesanos falsos, el miedo empezaba a filtrarse. Se dice que se despertaba en mitad de la noche, cubierto de un sudor frío, escuchando el latido errático de su corazón como si fuera un tambor desafinado que marcaba el final de una melodía. Eran los 1981, un año que quedaría grabado en la historia de la música no por un éxito discográfico, sino por el momento en que el reloj biológico del Gato Pérez decidió que el tiempo de descuento había comenzado. La fatalidad ya no era una posibilidad lejana, era una sombra que caminaba a su lado en cada escenario, esperando el momento exacto en que la rumba se detendría para siempre.
Llegamos ahora, queridos amigos, a ese punto de no retorno, a ese año de 1981 que quedó marcado a fuego en el calendario de la música como el momento en que el reloj biológico de nuestro protagonista decidió, de manera caprichosa y cruel, que las manecillas debían detenerse. Imaginen la atmósfera que se respiraba en aquella España que apenas despertaba a una libertad ruidosa y a veces caótica. Era el año del intento de golpe de Estado, un tiempo donde la incertidumbre flotaba en cada esquina y en medio de todo ese torbellino social, el Gato Pérez se encontraba en la cima de un Everest de compromisos, galas y grabaciones. Su figura, siempre envuelta en aquellas chaquetas de hombreras marcadas y camisas de cuellos imposibles que dictaba la moda de la época, se paseaba por los platós de televisión con una energía que, vista hoy en perspectiva, resultaba casi sospechosa. Estaba quemando la vela por ambos extremos, como si supiera, en algún rincón oscuro de su subconsciente, que su tiempo era un bien escaso que se le escapaba entre los dedos. Las señales estaban ahí, presentes en cada aliento entrecortado al terminar una canción, en cada gota de sudor frío que resbalaba por su frente bajo los focos abrasadores de los estudios de grabación. Pero él, con esa obstinación propia del que se cree invulnerable, decidía ignorar los gritos de auxilio de su propio pecho. Atribuía el cansancio al humo de los cigarrillos que encadenaba uno tras otro, a las copas compartidas con amistades íntimas hasta altas horas de la madrugada, o a la presión psicológica de ser el estandarte de una rumba que él mismo había reinventado. Sus demonios personales, alimentados por hábitos destructivos y una alimentación que brillaba por su ausencia, estaban cavando una fosa invisible justo debajo de sus pies de bailarín incansable. Aquel año, 1981, no fue un año cualquiera. Fue el prólogo de una tragedia que se cocinaba a fuego lento en las venas de un hombre que amaba demasiado la noche como para preocuparse por el amanecer. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, cuando la fiesta parecía estar en su punto más álgido, ocurrió lo impensable. Fue un evento catastrófico que sacudió los cimientos de la industria musical española. No hubo avisos previos, no hubo una transición suave hacia la enfermedad. Fue un golpe seco, un hachazo del destino en mitad de la vorágine. Imaginen por un momento la escena. Un hombre joven, en la plenitud de su carrera creativa, sintiendo de repente cómo una garra de hierro se cerraba con una fuerza inhumana alrededor de su órgano vital. El dolor no era algo que se pudiera describir con palabras sencillas, era una explosión interna que le robó el aire, que le nubló la vista y que lo arrojó sin contemplaciones contra el suelo frío de la realidad. En ese fatídico segundo ataque, el telón cayó de forma violenta, sin aplausos, solo con el silencio aterrador de quienes presenciaron el colapso. La confusión se apoderó del entorno, los gritos de socorro se mezclaban con el sonido metálico de las sirenas que se acercaban a través de las calles de Barcelona. Fue una carrera frenética contra el reloj, un viaje en ambulancia donde la vida del Gato Pérez pendía de un hilo tan delgado que apenas se podía percibir. En los pasillos del hospital, bajo la luz blanca y aséptica, que no entiende de mitos ni de rumbas, el tiempo se detuvo para todos. ¿Qué pensamientos cruzaron la mente del genio mientras su luz empezaba a parpadear? Sintió el peso de todas esas noches de exceso, de todas esas advertencias ignoradas. Mientras los médicos luchaban por mantener encendida esa chispa que se negaba a apagarse, afuera, el mundo de la farándula contenía el aliento. Fue el momento exacto en que la rumba perdió su latido, en que el ventilador de la guitarra se detuvo en seco ante la inminencia de un viaje sin retorno que parecía haber comenzado mucho antes de lo previsto. Despertar después de haber rozado el abismo es una experiencia que transforma a cualquier ser humano, pero para un artista que vive de su imagen y de su energía, es una condena de alcances inimaginables. El Gato Pérez salió de aquel evento incompatible con la vida, pero no regresó siendo el mismo hombre. Se encontró de repente encerrado en lo que solo podemos describir como una prisión de carne y hueso, un cuerpo que ya no respondía a sus órdenes con la agilidad felina de antaño. El shock psicológico, al mirarse en el espejo de la habitación del hospital, debió de ser devastador. Donde antes había un cazador nocturno de mirada desafiante, ahora había un hombre marcado por la palidez de la convalecencia, con los ojos hundidos y una fragilidad que resultaba insultante para su propio ego. Las secuelas físicas eran evidentes.
una fatiga que le impedía dar más de 10 pasos sin sentir que se asfixiaba, una debilidad en las manos que antes volaban sobre las cuerdas y la amarga necesidad de depender de otros para las tareas más mundanas. ¿Cómo procesa un espíritu indomable la pérdida de su autonomía? La psicología de Xavier entró en una fase de oscuridad profunda. Se sentía un impostor en su propia piel, un fantasma que habitaba los restos de una estrella. La habitación del hospital, con su olor a desinfectante y el sonido rítmico de las máquinas que vigilaban su pecho, se convirtió en su universo entero durante semanas que parecieron siglos. Fue allí donde comprendió que su pacto con la fatalidad había sido cobrado con intereses usureros. El hombre de las 7 vidas acababa de gastar la última de reserva, y el precio a pagar era una existencia vigilada, una vida a medio gas donde el esfuerzo más pequeño se convertía en una montaña imposible de escalar. Esta realización fue quizás más dolorosa que el propio evento físico, pues le arrebató la ilusión de la inmortalidad que todo gran artista acaricia en secreto. Pero si el daño físico era grave, el daño profesional y emocional que siguió al colapso fue una traición que terminó por quebrarle el alma. En el cruel mundo de la industria del espectáculo no hay lugar para la debilidad, y el Gato Pérez lo descubrió de la manera más amarga posible, en cuanto la noticia de su estado de salud se filtró a los despachos de los grandes promotores. El teléfono, ese aparato que antes no dejaba de sonar con ofertas y halagos, se sumergió en un silencio sepulcral. Aquellos que se hacían llamar sus amigos, los mismos que habían brindado con él hasta el amanecer con sustancias prohibidas pagadas por su bolsillo, desaparecieron como el humo de un cigarrillo al viento. Se cancelaron contratos bajo la excusa cobarde de que un artista en esas condiciones ya no era rentable, de que el público no quería ver a un hombre convaleciente, sino a la máquina de alegría que solía ser. Pero lo más trágico, lo que realmente marcó su descenso a los infiernos, fue el cambio en su herramienta más preciada, su voz. Aquella garganta que había modulado las rumbas más elegantes, que había narrado las crónicas de la calle con una precisión quirúrgica, había perdido su brillo. Ahora, cada palabra salía con una aspereza dolorosa, como si tuviera que arrastrarla desde lo más profundo de un pecho herido. Su capacidad pulmonar era una sombra de lo que fue, y cantar una estrofa completa se convirtió en un acto de heroísmo físico que lo dejaba exhausto. Este abandono por parte de la industria y la pérdida de su poder vocal lo sumieron en una depresión que intentó ocultar tras una máscara de dignidad herida. Se veía a sí mismo como un juguete roto, desechado por un sistema que solo valora la juventud y la potencia, ignorando que detrás de esa voz herida había más verdad y más arte que en todos los éxitos prefabricados de la radio. Fue el comienzo de un calvario silencioso, el momento en que el rey de la rumba se dio cuenta de que su corona era de espinas y que estaba solo en su palacio de recuerdos. Imaginen, queridos amigos de esta crónica que hoy nos une, la soledad más absoluta de un piso en el corazón de Barcelona, donde las persianas permanecían bajadas para que la luz del sol no hiriera los ojos de un hombre que ya no se reconocía a sí mismo. Tras aquel primer evento catastrófico que detuvo el pulso de la rumba, Xavier se vio sumergido en una lucha encarnizada contra los demonios del abandono. No era solo que la industria le hubiera dado la espalda, era que su propio reflejo en el espejo le resultaba ajeno. En ese encierro voluntario, la depresión se instaló como una inquilina permanente que no pagaba alquiler pero que lo consumía todo. Los días se volvieron grises y las noches, antes su territorio sagrado, se transformaron en un campo de batalla contra el insomnio y el miedo. Fue en este periodo de oscuridad profunda cuando la tentación de las medicinas peligrosas volvió a tocar a su puerta con más fuerza que nunca. Buscaba en ellas no el placer de antaño, sino un anestésico para el alma, algo que acallara el grito sordo de su pecho y la angustia de verse olvidado. Se dice que pasaba horas en silencio, rodeado de sus viejos vinilos, preguntándose en qué momento exacto el hilo de su vida se había enredado de tal manera. El impacto social de su retiro fue un susurro de lástima en los cafés de Gracia. La gente hablaba de él como si ya no estuviera presente, como si fuera un mito que se desvanecía antes de tiempo. Pero en medio de ese pozo sin fondo surgió una obstinación casi irracional.
Xavier decidió que no partiría de este mundo sin antes volver a sentir el calor de los focos, aunque ese fuera el último acto de su existencia. Era una lucha desesperada por recuperar su dignidad, por demostrarle a esos managers de traje caro y corazón de hielo que el gato todavía tenía garras, aunque estuvieran desgastadas por la tragedia. Y así, contra todo pronóstico médico y contra la lógica más elemental de la supervivencia, el fantasma del gato Pérez regresó al estudio de grabación para dar vida a trabajos como Música o Gato por Gato. Imaginen la tensión en la cabina técnica. Los productores y técnicos de sonido contenían el aliento cada vez que Xavier se acercaba al micrófono. Ya no era el joven impetuoso de los años 70, ahora era un hombre que cantaba con apenas un cuarto de su capacidad pulmonar. El escenario de la grabación era dramático. Tenían que detener las sesiones cada pocos minutos para que él pudiera recuperar el aliento, sentado en una banqueta alta, mientras su rostro se cubría de un sudor frío que delataba el esfuerzo sobrehumano. Sin embargo, lo que salía de su garganta era algo que nadie esperaba. Su voz, ahora herida y con una aspereza que recordaba al papel de lija, poseía una verdad que antes, en los años de gloria y sustancias prohibidas, no tenía. Era el retorno del fantasma, una figura que vestía sus galas de siempre, pero que ocultaba tras la chaqueta de cuero un cuerpo que pedía clemencia. El público reaccionó de una manera dividida que hoy nos encoge el corazón. En las salas pequeñas donde se atrevía a actuar, algunos espectadores no podían evitar que se les escapara una lágrima de lástima al ver su fragilidad, mientras que los verdaderos amantes de su arte sentían una admiración profunda por esa fuerza de voluntad inquebrantable. Era un espectáculo agridulce. El hombre que había hecho bailar a toda una nación ahora apenas podía sostener el compás con el pie, pero su mirada seguía teniendo ese brillo felino de quien sabe que está ganando una partida perdida de antemano. El impacto de este regreso fue una lección de humildad para una industria que ya lo había enterrado en vida, demostrando que el talento no necesita pulmones sanos cuando el alma está llena de historias que contar. En este tramo final de su existencia, la rumba de Xavier cambió de color. Se volvió una melancolía en compás de 4/4, una crónica de su propia despedida que él mismo iba escribiendo verso a verso. Sus composiciones ya no hablaban solo de la fiesta en la calle, sino que se sumergían en análisis psicológicos profundos sobre la fugacidad del éxito y la cercanía del gran viaje sin retorno. Las letras se volvieron un testamento vital, llenas de referencias veladas a su estado de salud y a la gratitud hacia los pocos leales que no lo abandonaron cuando el teléfono dejó de sonar. En su vida privada, los romances apasionados de la juventud dieron paso a amistades íntimas marcadas por la necesidad de cuidados y de una compañía silenciosa que supiera interpretar sus silencios. Hubo mujeres que se convirtieron en sus ángeles de la guarda, damas que en lugar de buscar el brillo de la estrella, se dedicaron a velar sus sueños y a controlar que las medicinas peligrosas no se convirtieran de nuevo en sus dueñas. La moda de la época, que ya abrazaba los colores neón y la extravagancia de finales de los 80, parecía no encajar con este gato crepuscular que prefería los tonos oscuros y las sombras. Xavier caminaba por Barcelona sintiendo que cada paso era un regalo y, a la vez, una carga. Sentía que estaba cantando su propia elegía frente a audiencias que a menudo no comprendían la gravedad de lo que estaban presenciando. Cada estrofa era un pedazo de vida que entregaba, un latido que sacrificaba en el altar de su arte. Esta etapa fue la de mayor honestidad intelectual del artista. Sabía que el reloj no se detendría por él y decidió que, si tenía que irse, lo haría dejando claro que la rumba no era solo baile, sino una forma de enfrentar la fatalidad con la cabeza alta y la guitarra en la mano. Llegamos así al año 1990, el momento del último zarpazo del gato, la grabación de su disco titulado simplemente 10. Aquello no fue una sesión de grabación normal, fue un ritual de despedida llevado a cabo en condiciones físicas que cualquier médico habría calificado de imposibles. Xavier estaba en ruinas, su corazón apenas lograba bombear la sangre necesaria para mantenerlo en pie, y sin embargo, su mente brillaba con una claridad aterradora. Imaginen el estudio sumido en una penumbra respetuosa, con el aroma del café frío y el tabaco que él se negaba a abandonar a pesar de las advertencias. Las sesiones se interrumpían constantemente por episodios de ahogo que hacían temer lo peor a todos los presentes.
Los ingenieros de sonido, curtidos en 1000 batallas, tenían que apartar la mirada para no ver el sufrimiento de un hombre que se estaba dejando la vida, literalmente, en cada toma de voz. Pero Xavier se negaba a rendirse. Quería que ese disco fuera su herencia dorada, un mensaje final para Barcelona y para el mundo. El esfuerzo fue devastador. Se dice que después de grabar algunas canciones, tenía que pasar días enteros en cama, recuperando la energía mínima para volver a sentarse frente al micrófono. El disco 10 es, hoy en día, una obra maestra que suena a testamento, a una verdad desnuda que no necesita adornos. Productores nerviosos miraban el reloj, sabiendo que el tiempo se agotaba rápidamente, mientras él insistía en repetir una frase, en buscar ese matiz de sentimiento que solo alguien que ha mirado al abismo a los ojos puede transmitir. Fue su último gran acto de rebeldía contra la fragilidad humana, un legado empaquetado en vinilo que nos recordaría para siempre que el genio no conoce de límites biológicos cuando la necesidad de expresión es absoluta. Y así, en el mes de octubre de 1990, llegó el momento que todos temían, pero que nadie quería aceptar: el viaje sin retorno. Los últimos días de Xavier fueron una mezcla de serenidad y un deterioro inevitable que ya no podía ocultarse tras ninguna chaqueta de cuero. Su cuerpo, aquel que había sido el motor de la rumba más vibrante de España, ya no podía sostener el peso de su genio. Se encontraba en un estado de debilidad extrema, donde cada respiro era una victoria ganada a duras penas. El fatídico segundo ataque, ese evento final y devastador, no ocurrió sobre un escenario, sino en la intimidad de su entorno, marcando el cese definitivo de su músculo vital. El corazón del Gato Pérez se detuvo para siempre a la edad de 39 años, una cifra que nos resulta dolorosamente pequeña para un hombre que parecía haber vivido 7 vidas en una sola. Su luz se apagó justo cuando el mundo empezaba a comprender la magnitud de su innovación musical. La partida prematura de este mundo dejó un vacío inmenso, no solo en las listas de éxitos, sino en el alma de una Barcelona que se sentía un poco más huérfana de ritmo y de poesía urbana. No hubo tiempo para una despedida pública en vida, no hubo una última gira de agradecimiento, solo el silencio repentino de una guitarra que dejó de vibrar. El hombre que había desafiado al destino tantas veces, el argentino que se convirtió en el corazón de Cataluña, se marchó en silencio, dejando tras de sí una estela de canciones que se convertirían en el consuelo de todos aquellos que, al igual que él, encontraban en la noche y en la música la única forma de soportar el peso de la existencia. Lo que siguió a su partida fue, como suele ocurrir con los grandes genios, un auténtico circo de las lágrimas falsas por parte de aquellos que en vida le habían negado hasta el saludo. En cuanto se supo que su luz se había extinguido, la industria discográfica, esa misma que le había cerrado las puertas en su momento de mayor necesidad, comenzó a movilizarse con una hipocresía que clama al cielo. De repente, todos los managers y promotores que lo habían tildado de artista poco rentable se apresuraron a organizar homenajes multitudinarios, vistiendo sus mejores galas de luto y pronunciando discursos cargados de una emoción impostada frente a las cámaras de televisión. Se lanzaron reediciones apresuradas de sus discos, buscando lucrarse de la tragedia reciente y aprovechando el sentimiento de culpa de un público que se daba cuenta, demasiado tarde, de lo que había perdido. Fue un espectáculo dantesco ver a los mismos personajes que habían ignorado sus llamadas de auxilio pelearse ahora por un lugar en la primera fila de su funeral. Sin embargo, en medio de ese ruido comercial, había un dolor auténtico, un luto real que se sentía en las calles de Gracia, en los bares, donde todavía flotaba el eco de su risa, y en los corazones de los pocos leales que lo acompañaron hasta el último aliento. El Gato Pérez se había convertido en un mártir de su propia rumba, y mientras el dinero cambiaba de manos en los despachos de las multinacionales, su gente, los de verdad, lloraban la pérdida del hombre que les había dado una voz y una identidad propia. El contraste entre el negocio del luto y la tristeza sincera de los callejones es la última gran ironía de una vida que siempre se movió entre la gloria y la miseria. Para cerrar esta crónica de luces y sombras, debemos reflexionar sobre el eco eterno que el Gato Pérez dejó en los callejones de nuestra memoria. Su sacrificio no fue en vano. Entregó su último aliento, literalmente, para mantener viva la verdadera esencia de una música que otros querían edulcorar.
Nos queda la paradoja de su existencia. El hombre más triste, el más atormentado por sus demonios personales y sus dependencias químicas, fue capaz de crear la música más alegre y vital de su generación. ¿Vale la pena entregar la vida misma a cambio de ser recordado para siempre? Esa es la pregunta que queda flotando en el aire cada vez que escuchamos uno de sus temas. El precio de la fama fue, para él, un castigo que aceptó con la resignación de un condenado que ama su cadena. Hoy, décadas después de que su corazón se detuviera, su legado sigue vivo en cada músico que se atreve a mezclar ritmos, en cada poeta que busca la belleza en lo cotidiano y en cada uno de nosotros que al escuchar su voz herida, sentimos que no estamos tan solos en nuestra propia melancolía. Xavier Patricio, Pérez Álvarez, El Gato, nos enseñó que la rumba es mucho más que un baile. Es una forma de resistencia contra el olvido y contra el silencio definitivo. Su viaje sin retorno terminó aquel octubre de 1990, pero su latido sigue marcando el compás de una Barcelona que nunca volverá a ser la misma sin su felino más ilustre.